¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Viernes, inicio de fin de semana, con muchos temas a lo largo de esta semana, Enrique. Y lo decíamos ya, fin de semana de clásico también. Fin de semana de clásico y aparte un fin de semana con muchísimo... Pues ya, salió el sol después de una semana bastante con frillito, ¿no? Sí, atípica, por cierto. Y esta noche de viernes platicaremos con José María Muriá. Usted lo conoce, es historiador, intelectual del Colegio de Jalisco, de la Universidad de Guadalajara, ha dado clases en muchísimas universidades. Vamos a escuchar algo de su trayectoria y regresamos para conversar con él. José María Muriá Rouret es historiador y nació en la Ciudad de México hace 73 años, hijo de padres catalanes que llegaron a México huyendo del terror franquista. Muriá se ha convertido en una de las voces más importantes para entender el pasado de Jalisco, la historia de la Nueva Galicia y las tradiciones que tanto enorgullecen a los habitantes de esta tierra, como son la charrería y el tequila. Obtuvo su doctorado en Historia por el Colegio de México e ingresó a la Academia Mexicana de la Historia en 1993. Es recordado también por su paso como presidente de El Colegio de Jalisco, el cual encabezó en el periodo que se extiende desde 1991 hasta el 2005. Ha sido profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la Universidad de Guadalajara y del Colegio de Jalisco. Algunas de sus obras son Bartolomé de las Casas ante la historiografía mexicana, 1974. Lecturas históricas sobre Guadalajara antes de la independencia, 1976. Historia de las divisiones territoriales de Jalisco, 1976. Historia de Jalisco, 1980. Conquista y colonización en México, 1982. Breve historia de Jalisco, 1988. El tequila, boceto histórico de una industria, 1990. El territorio de Jalisco, 1991. Nueva Galicia por dentro y por fuera, 1997. El Palacio de Gobierno, 2002. Nuevos ensayos de historiografía regional, 2003. Tequila, 2004. Sucesos históricos de Guadalajara, 2004. Orígenes de la charrería y de su nombre, 2010. Esta noche de Personalidades en Perspectivas, charlamos con el doctor José María Muriá. Doctor, buenas noches, gracias por estar aquí. No, pues gracias a ti por estar aquí, yo estoy encantado de la vida. Ay, doctor, bienvenido, la verdad es que estamos muy contentos de recibirle, para nosotros es un honor poder charlar con usted y decirle a la audiencia que el objetivo es conocer un poquito más de, digamos, de la vida personal del doctor José María Muriá. Sí, han pasado por aquí muchísimos personajes, sí, ¿no? Desde exgobernadores y ahora queremos platicar con José María Muriá. Me gustaría empezar, José María, con el tema de tu pasión por los temas regionales y sobre todo, por ejemplo, con estudiar temas pues, tan icónicos para Jalisco como son el tequila, la charrería. ¿Por qué decidiste o dónde inicia esa pasión por este tipo de temas? Si fuera creyente, te diría que tuve la revelación la noche del 11 de junio de 69. Te explico. Yo me fui a estudiar el doctorado en la Ciudad de México y salí de Guadalajara diciendo, de este maldito pueblo bicicletero no quiero ir ya ni el nombre. Me acuerdo que iba subiendo, salíamos por Tlaquepaque, por la Avenida Revolución, y mi papá me hizo favor de acompañarme a México, no porque me fuera a dejar, sino porque aprovechó el aventón. Yo iba en mi cochecito ahí. Y luego me dice, no te vas a voltear, es la madrugada, estábamos saliendo de madrugada, iba yo con mis cosas, pues ya me iba. Para mudarse, totalmente. Y me dice, no te vas a voltear para despedirte de tu ciudad. Y me dice, y le digo, no quiero voltear porque corro el peligro de volver. Bueno, cuando llegué a México me di cuenta que se me había olvidado la máquina de escribir y tuve que volver al fin de semana siguiente. Es como si hoy a alguien se le olvidara su iPhone, como si a un pues joven sí, se le olvidara su iPhone. Sí, claro, tragedia la total. máquina no de puede escribir. Tragedia total. Y volví y me pareció que era buena idea lo de volver de vez en cuando, porque después de pasar una semana comiendo ahí, sabe Dios cómo, en la Ciudad de México, volver al platito caliente de mami, era grato. Y así me eché mi estancia en el doctorado en la Ciudad de México. Pero bueno, a lo que iba es a esto. En el Colegio de México me involucré. Si no es porque diera a pensar mal, diría que me involucré hasta sentimentalmente con el doctor José Gauss, uno de los grandes maestros que ha habido en este país, producto del exilio español, también, republicano, por cierto.
En el Colegio de México, el director de tesis, vivías mucho con él. Lo tenías que entrevistar durante una hora, una vez por semana. Teníamos 2 clases con él, 2 cursos con él, en fin. De manera que yo puedo decir casi que mi doctorado no lo hice en el Colegio de México, sino lo hice con Gauss, con el doctor José Gauss. Eso fue un gran privilegio. Entonces Gauss, que era además muy autoritario, pues me programó y me tenía trabajando como desesperado, ¿no? Incluso con cierto sentido del humor malintencionado. Me decía, le voy a dar trabajo para 2 semanas, pero me lo trae el próximo jueves. Entonces, bueno, en fin, el caso es que yo crecí mucho académicamente con él. Trabajamos en una disciplina que nosotros le llamábamos, o él le llamaba historia de las ideas, ahora le llaman historia de las mentalidades, viene siendo lo mismo. Y sobre eso hice mi tesis de doctorado. Y un buen día me dice, ya, termine la tesis, lo voy a dar de alta, me dijo, para que se reciba. Y a ver, hay que buscarle empleo para que se ponga a trabajar y sigamos en otra etapa, etc. O sea, estaba yo, digamos, encargado con él, ¿no? Como aprendiz, por decirlo de alguna manera. Pero resulta que el día de mi examen de grado se muere. Bueno, no el día de mi examen de grado, en mi examen de grado. Entonces, eso para un muchacho provinciano. Es un impacto. Es un gran impacto, fue un gran impacto. Entonces, pues, en vez de ir a la pequeña fiestecita que habíamos preparado para celebrar mi graduación y todo eso, pues, al agalloso, al velorio. Claro. Y al día siguiente al cementerio. Bueno, los periodistas, que a veces complican la vida. Sí, lo sé. A eso nos dedicamos, a complicar la vida. Me buscaron, me detectaron, y cuando regresaba del panteón, en un departamentito miserable que tenía yo allá en Mixcoac, muy cerca del periférico, me doy vuelta, tengo un carrito chiquitito, ¿no? Y voy viendo el altero de coches y fotógrafos y todo eso, que después del entierro, pues habían dicho, pues vamos a ver a que es el que mató a Gauss, en fin, porque se hicieron comentarios soeces de todo tipo, ¿no? La tesis era tan mala que prefirió morirse, en fin, ya ves los amigos que te quieren mucho, ¿no? Entonces, al ver aquello, pero mira, sí, di la vuelta, me trepé al periférico y, por decirlo de alguna manera, no paré hasta Guadalajara. Bueno, y ahí viene el proceso, la carretera. El viaje empezó a las 6 de la tarde. Por ahí en un momento dado me paré, eché gasolina, me quité el saco, la corbata, que pues no usaba, pero para ir al sepelio de mi maestro sí me la puse. Ya más relajado, de Querétaro para Irapuato, con una luna gigantesca enfrente. Es una recta grande, Querétaro, de Querétaro a Irapuato. Tiene como 4 curvas nada más ahí. Con esa gran luna empecé a pensar, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Entonces, claro, ¿por qué voy a Guadalajara? Y entonces me cae el 20 y digo, es que no voy, regreso. Y entonces cuando empiezo a pensar y me empiezo a involucrar con la idea, es decir, que acababa de leer el famoso libro de Luis González, Pueblo en Vilo, sí, que me había metido el gusanito, quizá hasta inconscientemente, de la historia, él le llama la microhistoria, local, la historia local. Y entonces caigo en la cuenta, dije, he tenido el privilegio de estudiar, de hacer estudios superiores. Fue el primer doctorado. Que volvía a Guadalajara. Entonces, tengo una obligación social. ¿Por qué siento esta obligación? Porque es mi pueblo. Claro. Doctor, ya nos contó qué lo hizo volver a Guadalajara y cómo fue esta revelación, pero ¿qué fue lo que lo hizo irse? ¿Por qué tantas ganas de querer salir de Guadalajara y ni siquiera voltear a verla? Yo creo que estaba yo plenamente consciente de la pobreza académica de una facultad a la que quise mucho, la quise tanto que luego la quise hacer buena
y tuve un contratiempo muy severo, porque me acabaron expulsando de la universidad cuando regresé. Pero precisamente por enfrentarme a las fuerzas oscuras que FECs y cosas de esas que entorpecían el desarrollo de un trabajo académico como el que yo tenía después de la perspectiva, con la perspectiva del Colegio de México, tenía yo la ilusión de implantar aquí en Guadalajara. Claro. Y en ese sentido, doctor, ¿hasta qué punto los tapatíos conocemos nuestra historia? ¿La conocemos realmente? ¿Se explica bien en las escuelas? ¿La ciudad nos dice algo en términos históricos? ¿La conocemos realmente? No, yo creo que, en ese sentido, yo creo que los historiadores, y ahora ya sí puedo hablar en plural porque ya somos muchos, y algunos muy buenos, tal vez no hemos hecho las cosas bien, o quienes podrían promover los trabajos de los historiadores tampoco hemos hecho las cosas bien. No, la verdad es que, mira, en 1960 se estableció el libro de texto gratuito, que eso está muy bien. 60, a lo mejor me fallo, pero no, creo que es 60. Está muy bien, el libro de texto gratuito, además un libro que leyeran todos los niños de México, me parecía muy bien. Lo que no me parecía bien es que fuera el único. Claro. Una sola mirada. Porque este país es muy grande. Sí. Gracias a Dios es un país muy grande, con una gran pluralidad, lo cual significa una enorme riqueza cultural que tenemos que defender. Pero bueno, el caso es que aquellas viejas historias que yo todavía conocí, la historia del municipio de Guadalajara, era un libro malísimo, pero se pudo haber hecho un libro bueno, no suprimirla. La historia de Jalisco que se enseñaba, todo eso desapareció y no volvió a los programas de estudio hasta principios de los años 90. Claro. O sea que tenemos generaciones formadas... Saca el cálculo, todo aquel que se forjó entre 1960 y 1990... No se recibió historia de Jalisco. Nunca se enteró del asunto. Vamos a un corte, seguimos platicando con José María Muria. Estamos de regreso en Perspectivas, platicando esta noche. Es una plática muy interesante, sí, ¿no? La verdad con es el doctor José María Muria. Es muy grato escucharlo. Y otro tema que es fundamental desde mi punto de vista, José María, en tu biografía, es el tema de Cataluña. ¿Qué significa en este momento Cataluña para ti actualmente? Bueno, mira, mis dos padres, mis 4 abuelos, mis 8 bisabuelos, y podemos seguir, eran catalanes. De hecho, yo puedo presumir de ser el primer mexicano de mi familia, porque hasta mi hermano mayor, el único que tengo, nació en Cataluña. Todavía nació allá. Sí. Entonces... ¿De dónde eran en Cataluña tus padres? Mira, la línea de mi papá era de Barcelona, la línea de mi mamá era de un pueblo pequeño de la Costa Brava que se llama La Escala. La Escala. En Lampurdán, sí. Bien, yo crecí en un mundo, por fortuna, a diferencia de algunos refugiados políticos o republicanos, tanto catalanes como españoles, en mi casa se vivió no un gran respeto, sino yo diría una veneración a México. Ah, mira. Sí. Pero en el entorno, no tanto. Okay. Había familias que incluso me chocaban porque tenían un rechazo manifiesto. Ahora de viejo, los perdono o los trato de comprender. De entender. Quizá les daba miedo involucrarse con el país pensando que así no podrían regresar. Claro. Y vivieron con la ilusión de regresar. Acuérdate aquella vieja caricatura o el viejo chiste que se hacía de que los republicanos o los refugiados tenían este dedo más chico de tanto decir, este año cae Franco. ¿No? Hasta Abel Quesada, el famoso caricaturista, cada año publicaba, el día primero del año su caricatura era el dedo, pero cada vez más corto. Claro, ¿no? Es que 40 años. Claro. Y el día que se murió Franco, la caricatura de Abel Quesada fue el dedo completo, en todo su esplendor, ¿verdad? Con unos rayos ahí, así. Exacto. ¿No? Ahora sí llegó el día. Pero bueno, esa cosa de volver, el deseo de volver, quizá los hizo rechazar la realidad mexicana.
y en algunos casos tomar distancia, digamos. Manifestar hasta un poco de un cierto menosprecio y cosas así. Podría poner ejemplos incluso dolorosos para uno, porque yo siempre me sentí mexicano. Claro. Y esa película la tuve siempre muy clara, nunca dudé. Claro. ¿No? Pero bueno, eso de que un día llego al Club de los Catalanes allá en México y no me conocían, porque iba muy poco, cuando estaba estudiando en el Colegio de México. Y entonces oigo una señora que le dice a la otra, ¿ya sabes lo que le pasó a Pepita? Yo seguía caminando y dice, su hija. Yo dije, ya se la zumbaron, seguro algo pasó ahí. Bueno, no, ni siquiera eso, se casa. Ah, caray. Pues yo dije, bueno, ¿por qué tiene de gracia? Es que se casa con un mexicano. Ah, mira. No me aguanté. Le dije, señora, las posibilidades estadísticas son bastante mayores para que se case con un mexicano que con un que se case con un catalán. Claro. No se le vería hacer raro, ¿va? No le Claro, pues, estando en un país con varios millones, sí. pues ni más O sea, nunca tuviste ese conflicto identitario. No. Convivieron tus dos identidades. Tuve la fortuna de viajar pronto a Cataluña, pronto a los 20 años. Hice un viaje en pleno franquismo. Me gustó mucho la experiencia, me gustó mucho conocer las cosas de que hablaban en mi casa, me gustó mucho saber que muchas de las cosas que me contaban estaban un poco deformadas. No eran tan así. Por ejemplo, la vieja historia de los jugos de naranja. En mi casa siempre se acostumbró el jugo de naranja en el desayuno. Que decían que sí, es bueno el jugo de naranja, pero el de allá. Exacto. No, bueno, el día que voy por primera vez y todas las veces que he ido me encuentro con que en España el jugo de naranja siempre te lo dan con una bolsita de azúcar. Exacto. Quiere decir que no es tan dulce la naranja. O sea, en México nunca se me ha ocurrido pedir azúcar, ni nadie me ha dado jamás azúcar para tomarme un jugo de naranja. Bueno, de estas acumulé muchas experiencias para poder regresar con armas en la cartuchera llena para poder tomar venganza en ese conflicto de defensa de la mexicanidad, aún en el seno del hogar, pero sobre todo en el entorno de la casa, no tanto el de mis padres. Pero con el tiempo, pues te vas entendiendo, nunca tuve problemas de mexicanidad, pero después de ese primer viaje entendí que Cataluña formaba parte también de mi propia biografía. ¿No? Yo creo que sería de descastado renegar o lo que sea, como han hecho muchos también por otro lado que se han tratado de olvidar de ese asunto catalán con todas las connotaciones que tiene. Bueno. Seguro que encontró muchas cosas en Cataluña que le eran evidentemente muy familiares. Claro. Y que lo hicieron para empezar la abuela. Claro. Sí, desde ahí. Claro. De repente te bajas de un taxi, ¿no? Y aparece en la puerta de esa casa, muy modesta, eso también me impresionó mucho, una señora que llora y se desgañita. ¿Por qué? Porque se encuentra al primer nieto. Claro. Todos los demás hijos se le habían ido. Se le habían ido, claro. Era el primer nieto que conocía y era un gandul de 20 años, o sea, una serie de cosas así que sí, hay una serie de emociones muy grandes, que es lo que me hace, yo recuerdo muy bien la escena cuando el avión se levantó de Barcelona rumbo a París, por alguna razón dio una vuelta ahí por la ciudad, no sé si era normal o no, y la contemplé, la Sagrada Familia, el Tibidabo, el puerto de Barcelona, todas esas cosas. Y decía, ¿qué traigo? ¿Qué me llevo de aquí? Sí, me llevo el saber que de aquí vengo. Claro, su raíz. Claro. No, ahora, ¿qué soy yo? Pues soy un mexicano. Ahora, hay mexicanos de origen español, hay mexicanos de origen chino, hay mexicanos... Bueno, ese servidor sí es un mexicano de origen catalán. Y pueden convivir ambas identidades, ¿no? Yo creo que sí. No tienen por qué... Mira, ahora estoy justamente desarrollando ese tema porque déjame decirte que acabo de ser admitido como miembro del Instituto de Estudios Catalanes, que es como la Academia Catalana de las Ciencias, y como el Colegio Nacional, pues, de allá. Y para mí es un gran honor. Entonces estoy preparando el discurso, y el discurso es ese. Podemos ser Claro. de las dos cosas. ¿Qué día será tu discurso? Es en octubre o noviembre. En octubre todavía. Sí, bueno, porque... sirve que enseñamos Cataluña ayer y hoy, uno de los libros de José María Muriá.
Y preguntarte, digo, de pronto esta pregunta, hacérsela a un historiador, nos puede llevar 4 o 5 programas, pero más bien hablando del presente. ¿Qué sucede en la relación Cataluña-España? Entre los gobiernos, sobre todo. Bueno, se quiere independizar. Pero digamos, como lo hizo México hace 200 años. Pero ¿qué razón hizo que, digamos, ese independentismo bueno, subiera? la crisis económica, o sea, cuando el hambre aprieta, entonces se dan cuenta en su vocabulario que España lo roba, que España abusa de ellos, etcétera, etcétera. En cierta medida creo que tienen razón, en algunos casos tal vez no tanto, pero bueno, yo creo que, es más, pertenezco a un país, soy miembro de una comunidad que siempre tuvo como uno de sus valores el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Todos los mexicanos estamos obligados a respetar, si este país dice, nos queremos independizar, como lo hicimos nosotros hace 200 años, total derecho. Yo creo que si quieren hacerlo, tienen todo el derecho. Y bajo esa perspectiva, claro, si lo que yo hago deje de hacer, no significa absolutamente nada. Pero bajo esa perspectiva, yo apoyo a los catalanes. Doctor, en ese sentido, entonces, ¿se considera usted un catalán independentista? ¿Y qué piensa que va a terminar pasando con el diferendo político entre Cataluña y España? No lo sé hasta dónde van a llegar las cosas. Por algún lado, tal vez pudiéramos pensar que lo mejor que podría suceder es que se entendieran. Pero los españoles no son del estilo de aflojar. Sí, lo sabemos. No son razonables, no. El síndrome del imperio no lo han perdido todavía. Totalmente. Entonces es el ordeno y mando. Es aquello del virrey de la Croix, del marqués de Croix, perdón, que en finales del siglo XVIII decía, sepan todos aquellos que viven en los terrenos de las Indias, que nacieron para callar y obedecer en todo al monarca español. Claro. Y sigue igual. Y claro, 10 años después de que el señor hacía sus declaraciones contundentes, empezó la guerra de independencia. Y bueno, también, José María, en ese sentido, nunca ha habido en España un proyecto inclusivo, ¿no? En el sentido de pensar en cómo se incluyen otras lenguas, el catalán, el gallego. Es una España como la franquista, ¿no? Una grande y libre. No lo son. Los españoles de la España negra, como dicen algunos, o de la España profunda, o de la España verdadera, como dicen otros, no contemplan la posibilidad de la diversidad. Ese es el problema. Me tocó ahora en las últimas elecciones, que ahí voy de metiche. Ahí voy. Yo no puedo votar, evidentemente, porque no dejan votar extranjeros. Claro. Que no deja de ser un tema delicado. Este señor que habla catalán, conoce bastante la historia de Cataluña y escribe libros sobre Cataluña, que no puede votar. ¿Por qué? Porque pues, mi pasaporte es el águila y la serpiente. Es el claro. Bueno, ok. Pero ahí estuve y las azares del destino, en calidad de observador internacional, no muy imparcial, pero... En las catalanas, las del 27 de septiembre. En las del 27 de septiembre estuve en una reunión medio clandestina, discreta, entre gente del PSOE y de estos de Junts por el Sí. Sí, Juntos por el Sí, claro. Juntos por el Sí. Un grupo de 6 y 6 más o menos, y había un inglés de Mirón y yo también, y otros, un francés también. Y entonces les hacen ese planteamiento los del PSOE, con buena onda, buena onda. Oiga, si nosotros viviéramos y en España pudiéramos establecer un federalismo y todo eso, ¿estarían ustedes a incorporarse, a aceptar una reincorporación al Estado español? Y les contestaron tranquilamente sí. Pero contéstenos ustedes ahora. ¿Ustedes creen que España puede asumir una actitud federalista? Iguales. Claro, y los otros con una gran honestidad dijeron no. Sí, pues sí, Entonces, mientras se decida todo en Madrid, podemos... Exacto, lo demás lo podemos arreglar. No, bueno, vamos al corte, seguimos platicando con José María Muria. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, en una charla por demás encantadora y entrañable con el doctor José María Muria. Y doctor,
Pues entraremos a una parte de perspectivas que a nosotros en lo particular nos gusta mucho, revisar parte de su historia, de su vida a través de las imágenes, de las fotografías. Le vamos a pedir por favor a nuestros compañeros de producción si nos pueden poner la primera fotografía. ¿A quién tenemos ahí, doctor? Ah, esa belleza soy yo. Qué guapo, Sí, muy ¿verdad guapo, que de sí? verdad, Sí. totalmente. Sí. Qué linda foto, de verdad. ¿Es ¿Quién- dónde? Esto es en Cuernavaca. En Cuernavaca. ¿Y quién le tomó la fotografía? Mi papá, seguramente. A ver, esta es muy importante. Se la pueden regresar. ¿La pasada? La anterior. ¿La de sus padres, A los suponemos? padres. No, Ah, no son. esta. A ver. El del señor es mi tío, hermano de mi mamá, que es la que está ahí. Pero si ustedes se fijan, hay una barriguita. Ah, sí, bueno, sí. mira. Y en esa barriguita está esta belleza. Estaba usted por nacer. Es un barco. Es el un barco, barco. es el Niasa, cuando mis padres y mi tío, que venían también, pues venían huyendo Del franquismo. Del franquismo y del nazismo. ¿Ahí dónde llegaron? ¿Es Llegaron a Veracruz, sí. Ah, es no, Veracruz. esto es arriba del barco. Esto Es arriba del barco, esto- pero llegando a Veracruz. Llegaron a Veracruz. O sea que mira. usted fue gestado en España, nacido en México. No, No, a ver, en entonces, España ¿cómo no fue me la metan, historia? no tengo... No tiene nada de español. es más categoría. Y a mí me gestaron en Francia. Ah, bueno. Poca cosa. Importante. Poca cosa. Oye, los bebés importante- vienen de París. Claro, por eso digo. A ver, Importantísima la aclaración, doctor. Ahí sí. Perfecto. Ahí Sí, sí mis cumplió. padres vivieron 3 años en Francia después de la Guerra Española, cuando ya pasaron de refugiados. Mi papá pasó de soldado, mi mamá pasó la montaña después cargando a mi hermano. Se encontraron ahí, vivieron 3 años y luego, pues como mi papá era un desordenado que se metió a trabajar, a colaborar con la resistencia francesa, entonces empezaron a acercarlo. Tenían una célula de la que solamente se salvaron 2, uno de ellos mi papá, y todavía, el caso de mi papá se salvó gracias a los pantalones de don Gilberto Bosques Saldívar, cónsul de México en Francia, porque la Gestapo le había puesto el alto y no lo dejaba salir. Y entonces Bosques, banderita en mano, lo llevó y lo hizo subir al barco y en parte eso le costó a Gilberto Bosques 1 año de prisionero de los alemanes. Uy, tremendo. Tenemos otra fotografía en esas historias de pantalla, gente doctor. valiente, ¿no? Sí, Sí. totalmente. Bueno, son mis 2 padres y esto es en Ciudad de México, en Iztapalapa. ¿Su hermano es el que está ahí o es No, usted? soy yo, ¿Es usted? soy ¿Con yo. el perro? Soy yo con un perro, sí. Siempre me han gustado mucho los animales. ¿no? Mira. Ahí lo tenemos. Estamos también, los 2 en el jardín de la casa aquí en Guadalajara. Su padre. Padre y usted. Sí. ¿Y ese jinete a todo galope? Todo Jópalo galope. Cassidy es un pobre aprendiz junto de él, ¿verdad? Creo que me caí después. Pero ahí te ves desafiando al... Desafiando al viento, ¿verdad? No sé quién le tomaba esas fotografías, pero qué buen Debe ojo y ser qué mi buen papá, lente Qué buen tenía. timing, Sí. Durante una época tenía afición por la fotografía. Ahora Luego lo se entendemos. convenció de que no tenía futuro ahí, Pero- pero sacaba fotos, sí. También, mire nomás. ¿Qué tal? Hoy hablando de la mexicanidad. Sí. De hecho, a ver, me trataron de impulsar mi vocación por los caballos y el conflicto vino que yo me negué a montar a la inglesa. Yo quería montar a la charra A la mexicana. y no lo quisieron. Mira. El profesor ahí que tenía, el fulano ahí, que no, el de la alta escuela, que quién sabe qué, que fue el que vino. No, A mí yo me que- gusta del yo que otro montara la Bravío. charra. Muy bien. ¿Y ahí dónde está, doctor? Suponemos también que es Aquí en usted. Guadalajara, sí. Y esto es la avenida Lafayette 106, la papelería que fue el epicentro de mi existencia durante muchos años, la papelería Barcino. Barcino, que es el origen de Barcelona, ¿no? El nombre latino de Barcelona. De Barcelona. ¿Era propiedad de su familia, Sí, doctor? sí. Que la avenida Lafayette es lo que hoy es avenida Chapultepec. Sí, claro, perdón, es que también soy tapatío de antes, Exacto. entonces Sí, no, uso pero- nombres antiguos. No, ¿sí? no, no. Lo que era Lo Chapultepec. sé porque mi madre también se refiere a todas estas calles con los nombres me antiguos. cuesta a veces hablar de Chapultepec, Claro. me cuesta. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Porque crecí llamándole Avenida Lafayette. Lafayette, donde termina Lafayette y empieza su economía. Había una famosa tienda ahí Claro. y esa pues, estaba en el radio, que era el instrumento de propaganda entonces. Yo me acuerdo cuando empezó la televisión en Jalisco, en Guadalajara, para que vean lo viejo que estoy. Estoy yo también. Bonito muchacho, ¿verdad? Muy guapo. ¿Qué edad tenía ahí, doctor?
pues ella debe haber tenido unos 16 o 17 Jovencito, años. casi, bueno, antes obviamente de irse al DF, ¿no? Suponemos. No, esto es así, por supuesto. Antes Yo vine a vivir a Guadalajara relativamente joven, o bastante joven, y bueno, aquí terminé mi prepa, mi facultad y cosas peores. Bueno, ¿Qué graduación? estos son mis 2 retoños, Arnau y Magalí, el día que se casó. El día que se casó. El día que se casó ella. El otro que es más inteligente sigue soltero. Sí, mucho más. Bueno. Y este es con mi hija en Girona. Es Girona, sí, precisamente. es lo que te iba a decir, es Girona. Muy bien. Preciosa. Tenemos por ahí otras fotografías. Ahí con quién he estado. Bueno, esta es muy bonita para mí, esta foto. A ver, Bueno, cuéntenos. el primero es mi hijo, luego está mi hija, luego estoy yo, luego está mi nieto, Mira. y el de atrás, el de la foto de atrás, es mi papá. Esta foto es de la Biblioteca Pública del Estado, que posee tenemos ahí una biblioteca catalana que se hizo básicamente con los libros de la biblioteca de mi papá, unos que aporté yo y otros muchos más que hemos conseguido. Estamos ya cerca de los 12, 13 mil Wow. títulos en esa biblioteca. Con razón, ahí está la bandera catalana, Sí. la señal. Sí, Su sí, nieto. ya está, ¿Cuántos está nietos presente. tiene, Uno. doctor? Uno. Solo él. Un Diego López. Mire. Diego López. Muy bien. Tenemos Que más. para fotos. suerte mía, vive en San Diego él, y ya varias veces que ha tenido problemas con la policía al salir, al tomar un avión, porque parece que hay como 15 Diegos López que están considerados pues sí, delincuentes claro. peligrosos. Es un nombre muy común. Entonces ya los obligaron, les sugirieron que cambiaran el nombre, y le pusieron Diego López Muria, y bueno, eso hace que... Para evitar problemas fronterizos. Problemas fronterizos, ¿verdad? A ver, aquí. Pues es mi perro. ¿Cómo se llama su perro, doctor? Se llamaba, pobrecito. Noi. 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 Que es que chico, ¿no? Sí, Chico en catalán. muchachos. ¿Y ya no tiene más perros ahora? No, ahora todavía lo echo de menos, le estoy guardando el duelo, luto. y hace 3 años que se me murió. Pero, Oye, pues bastante. Sí, lo quise mucho lo quise. Tenemos más fotografías por ahí. A ver quiénes aparecen aquí. Esto es en la Universidad John Carter Brown de Rhode Island, en un congreso. Está León Portilla, el multihomenajeado. Wow. El doctor Ernesto de la Torre Villar es el que está en mero en medio. Sí. La señora es la esposa de Miguel, León Portilla. El ingeniero Aviña Levy sigue, yo soy el último de la izquierda. Y atrás está Pedro Franco, de aquí de Guadalajara también. Muy bien, No sé tenemos... si nos quedará alguna foto. Sí, tenemos un par más. Bueno, esto es muy importante para mí. Es el homenaje que le hice cuando trabajaba en Relaciones Exteriores. Estoy acompañado del subsecretario Alfonso de Rosenzweig, que era mi jefe, a don Gilberto Bosque Saldívar, el llamado Schindler mexicano, El Schindler. que yo creo que debería ser al revés. A Schindler le deberían de llamar el Bosques alemán. El Bosques alemán. Fíjese. Tuvo más méritos. Sí. Bueno. Esto es cuando me dieron el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Baja California. Con la agradabilísima sorpresa, el enorme regalo que tuve es que sin saber se presentó el doctor León Portilla Mira. a apadrinarme. Qué bonita sorpresa. Sí, feliz. Y descubrieron entonces que se habían reunido 3 doctores honoris causa de la Universidad Autónoma de Baja California. Creo que nada más tienen 6. La mitad estaban La ahí. mitad está estaba ahí. presente. El de la derecha, el doctor David Piñera, el doctor Miguel León Portilla, el rector y yo, que era en aquel entonces recién estrenadito doctor honoris causa. ¿Qué año de la estamos universidad. hablando? Estamos hablando de 2011 o Hace por poco ahí tiempo. más o menos, sí. Tenemos un par de fotografías más, ahí pronunciando un discurso. Eso es en el Colegio de Jalisco. Mire. Bueno, pues es una institución entrañable para mí porque Claro. la sacamos de las tinieblas. 14 años, ¿no? Casi, 13. 13. Sí. Y hoy es emérito, ¿verdad? Y luego me hicieron investigador emérito del Colegio de Jalisco. Sí, pues ahí estoy en el patio porque no teníamos auditorio. Sí. Y tenemos una última fotografía, también del Colegio de Jalisco. Bueno, el personaje de en medio se hizo famoso porque es el de los presidentes zapopanos que corrieron. Claro. Era aquel Daniel Ituarte. Y Tuarte. El de la derecha es el vicepresidente de Bolivia, Indio Aymara, en una recepción que se le hizo ahí en el colegio. Es la biblioteca del colegio. Mira. Sí. ¿Cuántos recuerdos del Colegio de Jalisco, Muchos. doctor?
son 13 años que además ahí me jugué el cuello, porque la verdad le metimos todas las ganas, todo parecía en contra y finalmente no es que haya legado una institución muy, muy, muy importante, pero sí legué una institución sólida y con cierto prestigio. Y con fuerza en Mucho materia de prestigio. investigación histórica, ¿no? Sí, y a pesar de que la verdad es que los vientos soplaron en contra, ¿no? Empezamos con el terremoto, por el amor de Dios, las explosiones, Del que bueno, fueron 92, como un terremoto claro, casi. político, que además, aparte del daño que hizo, que nos obligó a abandonar el edificio de Analco, nos cambiaron al presidente municipal, Claro. Enrique Dau, quedó que nos ayudaría ahí, y había mandado uno de sus gentes, él era secretario de Desarrollo Urbano y Rural, algo así, y ya estaban empezando a arreglar cosas de aquel edificio que estaba prácticamente en ruinas, a pesar de ser nuevo. Y bueno, vino aquello y pobre de Enrique pues fue a dar a la cárcel injustamente en uno de los actos así abominables. Pero luego cayó el gobernador, el gobernador Cosío, con el que me había prometido ayudarme. Y bueno, y ahora sigue contra viento y marea. Cuando estábamos empezando a levantar cabeza, vino un gobernador que no era muy sensible a este tipo de cosas del Colegio de Jalisco. Pues a pesar de todo, pues, seguimos jalando la carreta. Y luego el que sí realmente nos ayudó a consolidarnos y ponernos a flote, pues ya fue Ramírez Acuña. Ramírez Acuña. Vamos al corte, seguimos platicando con el doctor José María Muria. Estamos de vuelta en Perspectivas. Gracias por acompañarnos esta noche de viernes y bueno, buen inicio de fin de semana también. Algunas preguntas, doctor Muria, que le hacemos a nuestros invitados de los viernes para conocerlos más desde el punto de vista de su ideología, de las cosas que le gustan en términos, pues también de gustos. La primera pregunta que te haría es, ¿cómo te defines ideológicamente? Yo diría que soy socialdemócrata, pero con una cierta tendencia a la izquierda. A la izquierda. Un poquito más a la izquierda de lo normal, sí. ¿Su libro de cabecera, doctor? Bueno, tengo varios, pero quizá de los libros que más me han impactado en la vida, en fin, aparte de las novelas y esas cosas, el libro de Yáñez, ¿cómo se llama? El filo del agua y todo eso, a mí uno de los libros al que regreso con frecuencia se llama México Profundo de Guillermo Bonfil Montaña. Cómo no, claro. Mira, aquí lo tenemos en México, pantalla. Es México Profundo, una civilización negada, sí. Es uno de ellos. El otro que también es muy importante para mí es La historia de nuestra idea del mundo de José Gaos. De José Gaos. En fin, yo creo que hay varios. A veces según el estado de ánimo, vuelves a uno, vuelves al otro. Vas reinterpretando uno, reinterpretando otro, ¿no? Ahora lo que me está pasando últimamente yo creo que es que estoy regresando más que buscando lecturas nuevas y eso me está sacando de la actualidad en muchos sentidos. Se habla de autores así muy importantes y de repente me agarran así como fuera de base, porque las horas de lectura, que por fortuna he ganado bastantes últimamente, pero como que vas... Y tengo muchos libros en casa que no he leído, que los compré algún día con la intención de hacerlo y no lo hice. Y vuelves a ciertas obras que ya sabes lo que tienen y las quieres volver a exprimir. Y las redescubres, claro. Sí. De acuerdo. Yo supongo que es parte de la vejez, ¿no? Como dicen, No creo. Regresar no lo sé. ¿Algún personaje de la historia con el que te identifiques? Hombre, identificarme, no lo sé, porque pasa que hay algunos personajes a los que admiro muchísimo, exacto. Y claro, pero los veo en el altar, ¿no? Exacto. O sea, pero mi personaje es Benito Juárez. Oye, otra vez Juárez. Juaristas. En este programa, soy juaristas. Juarista. Ahora, ya en segundo lugar, si no fuera cura, José María Morelos. José María Morelos. Bueno, oye, Juárez sí nos han tocado varios, ¿no? Muchos. Bueno, Javier Hurtado la semana pasada también dijo que era Benito Juárez, Enrique Ibarra en su momento también. Alberto Cárdenas. Sí. No, pues hasta Emilio González. ¿Estamos hablando del mismo Benito Juárez? Creo que sí. Bueno, creo que para ellos significa otras ideas. Seguramente sí. Sí, digo, totalmente. Doctor, en el cine, ¿qué películas le han marcado? ¿Y qué películas le dieron un giro ahí? Que ayer celebró sus 40 años y no pude entrar porque no tenía boleto.
Canoa. Una película que me impactó mucho. Otra que me impactó muchísimo, y esa he tenido la fortuna de verlo varias veces, es Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, sí. Sabes que lloro todavía, ¿eh? Sí. Gran película. Hay momentos en que me sorprendo Sí. con mis ojitos con lágrimas. Sí. Sí, el final, sobre todo, Sí. ¿no? Con Totó. ¿Algún deporte que te guste practicar? Mira, pues me gustaría poder practicar el fútbol todavía, pero ya más vale que no Pero me sí meta jugaste. porque- Mucho. Y eres Chiva, bueno, a Era. medias. Eras. Era. Ahora, insisto, estoy como los masones que se retiran, estoy en sueños. Pero, bueno, pues es un poco lo de Chivas, se junta con pues toda esta ilusión del México mejor, de poco de patriotismo. Claro. Adolezco de una buena dosis de patrioterismo. Soy de los pocos mexicanos que se sabe enterito el himno nacional, con todo y las estrofas que se suprimieron. Ah, bien. El de esa Iturbide, la Sacra Bandera, y el del Guerrero Inmortal de Zempoala, también me la sé. Y me gusta cantarlo. El himno. Lo que más disfruté cuando fui regidor de Zapopan fue que en cada sesión de cabildo cantábamos 2 estrofas del himno nacional. Me encantaba. Ah, mira. No, es Porque una- además interesante para la banda que lo tocaba en Zapopan tocaba el himno que me gusta, porque ahora lo tocan muy carrereado, ¿no? Entonces como dan que los no, espacios. no agarra uno, ¿verdad? La banda de Zapopan es actualmente la que mejor toca el himno nacional. Espero que el nuevo gobierno no lo eche a perder. Y Oye, ahí está el mensaje para Pablo Lemus, ¿eh? sí, que me deje esa banda tal como está, por favor. No, totalmente el himno. Y además, doctor, que hay países que no tienen un himno con letra, como es el caso de Exacto. España, ¿no? Que Claro. por ahí también en algún tiempo anduvieron buscando letras para su No, himno. y qué bueno que no le pusieron ninguna, porque las que proponían eran Eran horrendas, ¿verdad? tremendas, Sí. ¿verdad? Y la bandera también para mí es muy importante, ¿eh? Claro, de las más bonitas del mundo, dicen, ¿no? Pues mira, para mí es la más bonita. Sí, totalmente. Yo Para sé mí que es también. subjetiva la cosa, porque además yo tengo algunas relaciones especiales con la bandera, cuando me sentía a salvo al ver aparecer mi bandera. Es otra historia. Regresar a México. Cuando trabajé en relaciones exteriores, me encomendé, varias veces tuve de esas, pero cuando la importante es cuando me hicieron un encargo de una misión en Sudamérica, en plena dictadura militar en Argentina. En Argentina. Algo salió mal en el proceso, entonces tuve que cambiar el itinerario para regresar. En vez de regresar en avión de Bariloche a Buenos Aires, tomé un avión a otro lugar y luego acabé llegando en tren desde Rosario a Buenos Aires, y en la estación me esperaba el coche de la embajada con la bandera puesta. Y le volvió el alma al cuerpo ahí. Y a la hora que voy viendo aquello, lloré. Sí. No, sí, totalmente. Lo podemos Y imaginar. cuando entré a la embajada con el coche a todo fuerte, un chofer español, por cierto, era el que teníamos, más mexicano que la mayoría de nosotros. El hombre nunca había estado en México, pero sabía Conocía. lo que nos estábamos jugando, porque pues, la relación con los militares era muy tensa, incluso con la embajada, ¿no? Habían balaceado, intentado matar a aquel Abal Medina, que fue el asilado que duró más tiempo, que ha durado más tiempo en una embajada en América Latina, ¿no? Que La son los embajada 70s, ¿no? Finales de los 70s. Y principios de los 80. Portillo, ¿no? Eso fue a principios de los 80 y podríamos sacar casi la fecha exacta, porque de un día para otro cambió totalmente el trato con Argentina. No sabíamos por qué, porque incluso este servidor, después de que por poco y me lleva la trompada con los militares, 2 o 3 días después o 4 días después, estaba en una recepción en Casa Rosada, atendido por el propio presidente Galtieri. Galtieri. ¿Qué pasó? Lo supimos poquitos días después, cuando desembarcaron en las Malvinas. Ah, pues sí, claro. Cambió La guerra venía. ya habían cuando tomaron la decisión de desembarcar en las Malvinas, creo que fue el 2 de abril, cambió su actitud respecto de nosotros. Claro. Pero antes, y eso cuando te bajas muerto de miedo, Sí. porque valiente no soy,
muerto de miedo, y corres al coche, te abre la puerta el chofer y te das cuenta que ahí está tu bandera, y claro, mientras esté esa bandera, ese Sientes coche es hogar. inviolable. Es Sientes territorio nacional. Claro. Totalmente. Mira, la adoras. Sí, Sí, es cuestión de vida o muerte. Ya. Totalmente. Doctor, antes de que se nos vaya el tiempo, lo decíamos ya con la serie de libros que ha escrito sobre Jalisco, el estudio profundo que ha hecho de nuestro estado. Se me antoja muy difícil que tenga por ahí algún lugar favorito. Quizá tiene muchos, no uno, pero no sé, se lo pregunto. ¿Tiene un lugar favorito de Jalisco? Tengo 2 o 3. A ver, cuéntenos. Uno, desgraciadamente, hace mucho que no voy, Bolaños, en el norte de Jalisco. En general, la región norte para mí es chiquis. Cuando estaba en el colegio la chiqueamos lo más que pudimos, organizándoles cosas y todo eso. Es el Jalisco marginado, es el Jalisco. Pero Que nadie Bolaños ve. es precioso. Y San Sebastián del Oeste. ¿Qué le gusta de Bolaños y qué le gusta de San Sebastián? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Bueno, por un lado el silencio. Claro, bueno, cierto. Pero tienen esa cosa de que te sientes parte de las piedras, de la gente. Claro, son lugares a los que va poca gente. A San Sebastián van más personas ahora. Qué bueno, para que tengan más ingresos y eso. Pero todavía, cuando estás una noche en San Sebastián, porque la mayor parte de los turistas van y vienen, y a Bolaños no van, o sea, ahí no hay, empiezas a sentirte parte del paisaje, ¿no? Como Mucho que sientes silencio. que es tuyo. No propiedad, sino que forma parte de ti. Uno empata bien con los vientos, con el aire que se El respira, ¿no? viento, Cuando el tiene aire, un lugar favorito. El sol, la luz. Sí, totalmente. Muy precioso, ¿no? En la sierra. Y bueno, también es de mis favoritos, evidentemente, Puerto Vallarta, pero eso por otras razones. Que no La tienen playa tanto que ver con la siempre es- reflexión. Doctor, sucesos históricos de Jalisco que le llamen la atención profundamente, que vuelva a ellos y que reflexione sobre ellos constantemente. Bueno, mira, mi personaje preferido, no mi personaje más adorado, pero mi personaje preferido de Jalisco es Ramón Corona. Ramón Corona. Y de la vida de Ramón Corona he escrito bastante, incluso, no un libro entero, pero por ahí acaban de publicar un libro de vidas de mexicanos ilustres en el Fondo de Cultura, y yo publiqué una biografía de Ramón Corona, etc. Para mí es de los grandes jaliscienses, y vuelvo sobre su vida, sobre sus hechos. La batalla de Concordia, por ejemplo, que la ganó, son de las que hemos ganado, que no son muchas. Que se deben de contar. Sí, en fin, le tengo mucho aprecio. A veces voy solo, domingo así, voy a Tuscueca y a Puruagua, al rancho de Puruagua, donde nació Corona, y un rato ahí, me regreso. Han de pensar, ahí viene el loco aquel. Sí, A invocar a Ramón a Corona. invocar a Ramón Corona. Para mí es de los grandes gobernadores que ha habido. El otro día coincidí con Guillermo Cosío Vidaurre, que decía que era el mejor gobernador que había tenido Jalisco. Yo estaría dispuesto a sostenerlo Ah, también. mire, Sí. que un exgobernador diga Sí. eso, Y está bien. lo estuvimos alegando y discutiendo y ponderando, y estaría dispuesto a sostenerlo. Sí. Ah, pues muy bien. Jalisco también es gastronomía, y vaya que tenemos gastronomía en Jalisco. Cuéntenos un poquito de esto, doctor. Suponemos que le gusta comer, es una de sus aficiones. Es otro de mis feos vicios, sí. Sí, procuras el hábito. Sí. Hablemos de hábito para no ser tan feos. Sí, claro que sí. ¿Y qué comida de Jalisco Bueno, particularmente? mira, en alguna época, como todo buen adolescente destrampado, las tortas ahogadas eran Deliciosas. verdaderamente el paraíso, Sí, ¿no? Porque es. el origen de la torta ahogada, como todos sabemos, es para bajar el cohete hasta el lugar donde estaba estratégicamente situado el Güero, allá en el 16 de septiembre, era un sitio, en fin, un punto clave para cuando regresabas de la parranda, ¿no? En fin. Pero, mira, no, la gastronomía jalisciense, lo tengo que reconocer, en un acto de honestidad, aunque me duela, no es de las mejores de nuestro país, no es de las más variadas, es bastante simple. Claro. Y es bastante simple porque nuestra sociedad tampoco era tan compleja respecto de la mano de obra indígena. En claro, países como Yucatán, O Puebla, Oaxaca.
donde la mano indígena sobraba, claro, ahí se daban el lujo, sobre todo los hacendados, de tener ahí el altero de cocineras, el ejército de cocineras. Pues claro, la cocina que nos hereda es una cocina de una complejidad y de una sutileza. Pero también eso quizá me ha hecho más sencillo, y entonces, pues mira, los famosos tacos al pastor, que son generación local, las tortas ahogadas, pero por encima de todas las cosas, el pozole. Uy, Bien. delicioso, muy bien. Doctor, Ya se nos acabó el antojó. tiempo. No, ahorita saliendo un buen plato de Nos vamos pozole al para pozole cenar. ahorita. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, un placer, y por supuesto la invitación para que regrese está más que abierta. Muchas gracias. Para un 2.0. Muchas Así gracias. es. Enrique, Vámonos. nos vamos, buen fin de semana El y lunes muchas viene gracias. el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, vamos a platicar con él. Buen del Poder programa, Judicial. no se lo pierda, 9 de la noche lunes. Gracias.